Hay una conversación que se repite millones de veces al año en México. Se repite en las cocinas de las casas humildes, en los cuartos de vecindad, en los grupos de WhatsApp de las familias, en las sobremesas que se alargan hasta la madrugada. Alguien dice que se quiere ir al norte. Alguien más dice que conoce a alguien que se fue y le está yendo de maravilla. Otro dice que conoce a alguien que se fue y lo deportaron. La conversación sube de tono. Se mezclan el miedo y el deseo, la esperanza y el escepticismo, y al final nadie llega a ninguna conclusión clara porque nadie tiene toda la información. Todos tienen una parte de la verdad. Nadie tiene el cuadro completo. Hoy vamos a intentar construir ese cuadro completo, sin romantizar nada, sin demonizar nada. Con los números sobre la mesa, con la realidad tal como es en este año 2026, y con el respeto que merece cualquier persona que está tomando una de las decisiones más difíciles e importantes de su vida. Porque irse a Estados Unidos no es una aventura, es un proyecto de vida. Y como todo proyecto de vida, merece ser evaluado con la cabeza fría y los ojos abiertos. Empecemos por el contexto, porque el contexto lo es todo. El Estados Unidos al que llegaban los migrantes mexicanos en los años 80, en los 90, incluso en los 2000, ya no existe. No en la forma en que existía entonces. Y eso no es un juicio de valor, no es política, no es ideología, es un hecho demográfico, económico y social que cualquier persona que esté pensando en cruzar la frontera necesita entender antes de tomar cualquier decisión. En aquellos años, la dinámica era relativamente predecible. Cruzabas. Con todos los riesgos que eso implicaba, que no eran pocos, llegabas a una comunidad donde ya había alguien conocido, conseguías trabajo en la construcción o en el campo o en los restaurantes, mandabas dinero a tu familia, y con el tiempo, si tenías suerte y disciplina, ibas construyendo algo. No era fácil, nunca fue fácil, pero había una lógica clara. El esfuerzo tenía una recompensa proporcional. El sacrificio tenía sentido. Hoy esa ecuación se ha complicado de maneras que hace 20 años eran impensables. Y para entender por qué, hay que hablar de varias cosas al mismo tiempo: del ambiente político y migratorio en 2026, del costo de vida real en Estados Unidos, del mercado laboral tal como está hoy, y de algo que raramente se menciona en estas conversaciones pero que es quizás lo más importante de todo: el costo humano, emocional y social que tiene esa decisión. Hablemos primero de lo que todo el mundo ya sabe pero nadie quiere decir con todas sus letras. El clima político en Estados Unidos para los migrantes, y en particular para los migrantes mexicanos y latinoamericanos, está en uno de los puntos más hostiles de la historia reciente. No es exageración, no es alarmismo. Es lo que dicen los números, las políticas públicas y las experiencias de millones de personas que viven en ese país hoy mismo. Las deportaciones masivas, los operativos en lugares de trabajo, la militarización de la frontera, la restricción de los programas de alivio migratorio, la criminalización retórica del migrante en el discurso político. Todo esto crea un ambiente donde vivir sin documentos en Estados Unidos en 2026 significa vivir con un nivel de estrés y de miedo que es, clínicamente hablando, traumático. Hay estudios de salud pública que documentan con precisión que le hace eso al cuerpo humano. El cortisol elevado de manera crónica, los problemas de sueño, la ansiedad que no te suelta, la imposibilidad de planear el futuro porque el futuro depende de variables completamente fuera de tu control. Médicos y psicólogos que trabajan con comunidades migrantes hablan de algo que llaman estrés de la deportabilidad. No es el miedo a un evento específico, es el miedo constante, de fondo, que colorea cada momento de la vida cotidiana. Ir al trabajo es arriesgado. Llevar a los niños a la escuela es arriesgado. Manejar es arriesgado. Ir al supermercado es arriesgado. Vivir es arriesgado. Y esto tiene consecuencias que van mucho más allá del individuo. Tiene consecuencias para las familias, para las comunidades enteras, para los hijos que nacen o crecen en ese ambiente de miedo constante. Hay una generación de niños americanos, hijos de migrantes, que han crecido con la pregunta silenciosa siempre presente: ¿hoy llegará mi papá a casa? Eso hay que ponerlo en la balanza, con toda su crudeza, sin suavizarlo. Ahora hablemos de dinero, porque en última instancia, para la mayoría de las personas que consideran irse, la motivación es económica. Y aquí es donde la realidad de 2026 complica todavía más el análisis. El argumento tradicional a favor de migrar siempre fue el diferencial salarial. En México ganas X. En Estados Unidos ganas 10 veces X. Mandas una parte,
guardas otra, y en pocos años tienes lo que en México tardarías toda una vida en acumular. Ese argumento todavía tiene algo de verdad, pero la brecha se ha cerrado dramáticamente por una razón que casi nunca aparece en la conversación. El costo de vida en Estados Unidos se ha disparado a niveles que hace una década eran impensables. Hablemos de los números reales, sin rodeos. Una habitación en una ciudad mediana de Estados Unidos. No Nueva York, no San Francisco, sino algo como Dallas, Houston, Chicago o Phoenix, cuesta hoy entre $800 y $1,200 al mes. No un departamento, una habitación. Si quieres algo con más privacidad, si tienes familia, si necesitas 2 recámaras, estás hablando de $1,800, $2,000, $2,500 al mes, solo de renta. El seguro médico, si tu trabajo no te lo da, y muchos trabajos de migrantes no lo dan. Puede costarte entre $200 y $500 mensuales, y eso sin contar los copagos cada vez que usas el servicio. La comida ha subido de precio brutalmente en los últimos años. Una familia de 4 personas puede gastar perfectamente entre $800 y $1,000 al mes solo en comestibles y cocina en casa. Si come fuera, multiplica eso por 2 o por 3. El transporte. Porque, como vimos en el guión anterior, en Estados Unidos sin coche no existe. Implica el pago del vehículo si lo compraste a crédito, el seguro del automóvil, la gasolina, el mantenimiento. Suma otros $400, $500, $600 mensuales. Haz las cuentas. Una persona sola, viviendo con cierta austeridad en una ciudad mediana estadounidense, gasta entre $2,000 y $2,500 al mes solo para subsistir. Si gana el salario mínimo federal, que sigue siendo de $7.25 la hora, vergonzosamente sin cambios desde 2009 en el nivel federal, y trabaja 40 horas a la semana, gana alrededor de $1,200 al mes. Eso significa que con el salario mínimo federal, es matemáticamente imposible sobrevivir. Por eso los migrantes trabajan 2 empleos, o 3. Por eso trabajan 60, 70, 80 horas a la semana. Por eso no descansan. Porque el margen entre lo que entra y lo que sale es tan estrecho que cualquier imprevisto, una enfermedad, un accidente, que el coche se descomponga, puede ser catastrófico. Ahora bien, muchos migrantes con experiencia y habilidades específicas ganan bastante más que el salario mínimo. En la construcción, un trabajador hábil puede ganar entre $20 y $30 por hora. En los restaurantes, con propinas incluidas, un mesero en un buen establecimiento puede hacer $4 o $5,000 al mes. En la agricultura, los números son más bajos pero el alojamiento a veces está incluido. En trabajos de tecnología o finanzas o medicina, los salarios son estratosféricos, pero esos trabajos requieren documentos, títulos, y en muchos casos la revalidación de credenciales que puede tomar años. El punto es este: sí, se puede ganar buen dinero en Estados Unidos. Pero la distancia entre lo que entra y lo que sale, entre el ingreso y los gastos básicos, ya no es la misma brecha abismal que era en los años 90. Y eso cambia el análisis de manera fundamental. Y aquí llegamos a algo que a mí me parece el argumento más subestimado en toda esta conversación: lo que está pasando en México en este momento. Porque la pregunta no es solo ¿vale la pena irse a Estados Unidos? La pregunta correcta, la pregunta completa, es ¿vale la pena irse a Estados Unidos comparado con qué? Comparado con quedarse en México y hacer qué, exactamente. Y aquí es donde la respuesta se complica, porque México en 2026 es un país que vive en una contradicción enorme. Por un lado, hay regiones del país, especialmente algunas zonas del norte y del Bajío, donde la violencia, la extorsión, la falta de oportunidades y la captura del Estado por el crimen organizado hacen que quedarse sea una opción que simplemente no existe. Para alguien que vive en esas condiciones, irse no es una elección económica, es una cuestión de supervivencia. Y esa realidad hay que nombrarla con todo el peso que tiene. Pero por otro lado, hay regiones de México, y ciudades, y sectores económicos, que están experimentando un momento de crecimiento real. El nearshoring, la relocalización de fábricas que antes estaban en Asia y que ahora se instalan en México para estar más cerca del mercado americano, está creando empleos industriales bien pagados en estados como Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Estado de México. Empleos formales, con prestaciones, con seguridad social, con posibilidad de crecimiento. El sector tecnológico en Guadalajara y en la Ciudad de México está compitiendo con salarios que,
En términos de poder adquisitivo real, no tiene nada que envidiarle a muchos trabajos americanos para alguien sin documentos. El turismo en la Riviera Maya, en Los Cabos, en Puerto Vallarta, genera empleos y derrama económica que hace una década era impensable. La gastronomía mexicana está viviendo un momento de reconocimiento internacional sin precedentes, y eso está creando oportunidades reales para personas con habilidades culinarias que antes no tenían más opción que irse. Nada de esto significa que México está bien. México tiene problemas estructurales profundos, dolorosos y urgentes. Pero significa que el contraste entre quedarse en México y irse a Estados Unidos ya no es tan blanco y negro como lo fue durante décadas. El mapa de oportunidades se ha vuelto más complejo, y esa complejidad merece ser reconocida. Hablemos ahora de algo que raramente aparece en los análisis económicos y políticos, pero que en la vida real es determinante: el costo emocional de la migración. Irse de tu país no es un cambio de dirección postal, es un duelo. Es la pérdida, en algunos casos definitiva, de tu red afectiva, de tu cultura cotidiana, de los sabores y los sonidos y los olores que constituyen lo que los psicólogos llaman el hogar interno. Es el lugar que llevamos dentro y que nos ancla a quienes somos. Los migrantes mexicanos que llevan años en Estados Unidos hablan de esto con una honestidad que a veces te parte el corazón. Hablan de la Navidad que pasaron solos en un cuarto rentado porque no tenían papeles para volver y regresar sin arriesgarlo todo. Hablan del velorio de su madre al que no pudieron ir. De los primeros pasos de su hijo que vieron por videollamada con la pantalla pixelada. Del momento en que se dieron cuenta de que sus hijos ya no hablan español con fluidez y que hay algo en la comunicación con ellos que se ha roto de una manera que no saben cómo reparar. Hablan también, los más honestos, de algo que los sociólogos llaman el limbo identitario, la sensación de no pertenecer completamente a ningún lado. En Estados Unidos, eres el mexicano, el latino, el extranjero, el de acento. Y cuando regresas a México, si regresas, ya no eres completamente de aquí tampoco. Tus referencias han cambiado, tus expectativas han cambiado, tu manera de ver las cosas ha cambiado. Y a veces la gente de tu propio pueblo, de tu propia familia, lo percibe. Y eso duele de una manera muy particular, muy difícil de explicar si no lo has vivido. Esto no significa que la migración no valga la pena. Muchas personas la han vivido y la han convertido en un proyecto de vida extraordinario, pleno, significativo. Pero sí significa que ese costo existe, que es real, y que nadie debería embarcarse en esa decisión sin haberlo contemplado con seriedad.